Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hoy tenemos un programa importante, tal vez, y desde mi personal punto de vista, uno de los más importantes que hayamos tenido hasta la fecha. Vamos a hablar de un proyecto que vamos a emprender con el cual pretendemos adivinar un posible evento que se produzca en el futuro. Un proyecto en el cual vamos a intentar reconocer ciertos patrones que nos identifiquen que algo va a ocurrir. Hemos desarrollado un hardware y un software capaz de intentar descubrir si efectivamente se va a producir algún evento o no va a suceder absolutamente nada. A través de la web de mundodesconocido.es podréis entrar y podéis ver en tiempo real la gráfica que se va a generar sobre la posibilidad de que ese evento se produzca. Muchos os preguntaréis a qué tipo de evento te estás refiriendo. Puede ser un evento catastrófico, puede ser un fin de año, puede ser un evento relacionado con meditaciones trascendentales de importantes grupos de personas. Puede ser una gran convención que se produzca a nivel internacional, de la cual dependan miles y miles de personas. Puede ser el lanzamiento de un cohete absolutamente novedoso. Puede ser un terremoto. Puede ser un tsunami. Puede ser cualquier cosa. Un evento global. Vamos a intentar adivinar con este nuevo proyecto si podemos descubrir o ver la posibilidad de que se vaya a producir ese evento. Muchos de vosotros estaréis preguntándoos cómo es posible que a través de hardware o software informático se pueda hacer tal cosa. Vamos a hablaros brevemente de cómo este tipo de cuestiones se pueden llevar a efecto. Primero lo vamos a hacer de una forma sencilla y después vamos a utilizar datos técnicos para que entendáis qué es lo que tratamos de deciros. Vamos a intentar hacer el programa lo suficientemente sencillo. Veréis. Como sabéis, la Universidad de Princeton emprendió un proyecto que se llamaba Proyecto Conciencia Global. Al parecer, detrás de él se encuentra el profesor Robert Jahn, quien, pues descubrió a través de ese llamado Proyecto Conciencia Global que cuando se producen ciertos eventos, los generadores de números aleatorios pierden esa aleatoriedad y lo que deberían ser unos y ceros constantes se vuelven de repente más unos o se vuelven de repente más ceros, rompiendo todas las posibilidades estadísticas. Esto, el profesor Robert Jahn tiene una enorme tabla dentro de su página web, en la Universidad de Princeton, en la que demuestra estadísticamente cómo cuando se produce un evento de estas características se genera un pico. Un pico parecido a este, dentro de un eje de coordenadas. En una de las zonas coloca el número de tiradas, él lo denomina Z, y en otro el tiempo. Y lo que hace ese número de tiradas, que deberían ser números unos y ceros, él los va agrupando y va viendo la cantidad de acumulados. Cuando de repente esa cantidad de unos y ceros se dispara, podemos pensar que se ha producido un evento. Un evento a nivel mundial. Ese evento a nivel mundial se ha podido generar en este momento o en este momento. Al parecer, el profesor Robert Jahn descubrió que algunos de los eventos eran predecibles y otros de los eventos generaban causas. La causa era la que movía el pico. Quiero decir que si el evento se ha producido en este punto, después la reacción de la conciencia de Gaia o de la gente era manifestada con una ruptura de lo que era la estadística que generaba Z, que son el número de unos y ceros producidos por ese generador aleatorio. Yo sé que es un poco complicado, pero que entendáis que tenía una máquina capaz de descubrir que cuando se producía un pico dentro de una gráfica de estas características es que se había producido un evento. Ese evento podía ser, por ejemplo, un terremoto, podía ser un tsunami, podía ser una guerra, podía ser el lanzamiento de un importante cohete, una importante reunión, un evento global como puede ser la reunión del G8 o la conferencia de Kioto, un evento global.
era lo que producía eso. Por supuesto, también había eventos importantes como puedan ser meditaciones trascendentales por la paz que se hacían a nivel global. Y eso también generaba rupturas en lo que podríamos denominar la gráfica media. El profesor Robert Jahn utilizaba unas maquinitas más o menos así. Yo voy a hacer un dibujo. Esas maquinitas iban dotadas de un USB. Esta máquina se llamaba REG. Así. Que es un generador aleatorio de unos y ceros. Una máquina como esta. Os voy a enseñar un REG. Os voy a enseñar un REG que tengo en mi posesión. Es concretamente este aparatito que veis aquí. Vamos a ponerlo de cerca para que lo veáis. Este es un REG, similar al que utiliza el profesor Robert Jahn. No es exactamente el mismo modelo, pero es un REG parecido. ¿De acuerdo? Cuando se enciende o cuando se conecta, este pilotito esto se enciende, toma un color y por supuesto tiene su conexión USB que podemos ver. Ahí se puede ver quizás. Bien, bueno. Este es un REG. Yo he tenido la oportunidad de hacer experimentos con este REG, este generador de números aleatorios que puede producir este tipo de picos cuando se genera un evento. Y descubrí algo interesante. El señor Robert Jahn tiene un montón de máquinas como esta repartidas por todo el mundo. No sé en estos momentos si tiene 60 máquinas de este tipo o 40 máquinas de este tipo repartidas por todo el mundo. Gente o personas que voluntariamente han utilizado uno de sus pequeños ordenadores que ya tiene obsoletos o sencillamente han llegado a utilizar hasta un Raspberry Pi para poder hacer o conectar esto y mandar los datos a través de Internet a la Universidad de Princeton y allí generar en tiempo real la gráfica de lo que se está produciendo. Pero hay un problema, porque todas las personas que tienen un aparatito de estos, lo que hace es registrar eventos próximos a la persona. Me explico. Si yo vivo en un entorno cerca de esta maquinita y tengo dentro de ese entorno un disgusto o sufro una alegría o tengo un día especial como pueda ser un cumpleaños o un día en el que alguien pues se casa, un amigo, o un día especial como por ejemplo un día festivo en el que tengo previsto hacer unas vacaciones, la máquina registra ese evento dentro del entorno en el que te encuentras. También es capaz de registrar eventos globales, pero desde luego lo que hace es generar un ruido que es producido por aquellos eventos que tú produces en tu entorno. Con lo cual, aunque tenga un montón de maquinitas de este tipo conectadas, lo que hace en muchas ocasiones es recibir los eventos próximos a las máquinas. De ese modo, los eventos globales son enturbiados por los eventos personales. Desde luego, hemos estado investigando sobre la posibilidad de crear una máquina de este tipo. Sabéis que tenemos una ya en un estado muy avanzado, una máquina capaz de detectar eventos. Tenemos un vídeo en el cual hablamos de ello, de esa máquina. Pero finalmente lo que decidimos fue estudiar el punto adecuado de dónde podemos recoger esos datos para que esos datos podamos pensar que son fiables. Me explico. Quizás de esta manera se pueda ver mucho mejor. Veamos. Si nosotros nos encontramos en un entorno cercano, por ejemplo, una habitación, y en esa habitación, bueno, pues tenemos una máquina de ese tipo, un REG. Sabemos que el REG lo que hace es recibir los eventos del entorno cercano. Si tú vives en esa casa, los eventos que se produzcan serán capturados por el REG. Pero también recoge los eventos globales. Quiero decir que a nivel planetario, por supuesto, los grandes eventos también son recogidos por el REG, qué duda cabe. Vamos a dibujar aquí esto de manera un poquito rápida. Esto pudiéramos decir que es el mapa del mundo y también recoge los eventos que se producen en el mundo.
recoge las dos cosas. Entonces esta máquina, cuando nos está generando picos dentro de la gráfica, en algunas ocasiones esos picos dentro de esa gráfica serán producidos por eventos globales y en otras ocasiones esos picos serán producidos por eventos locales. Eventos locales y eventos globales. Entonces pensamos cómo podemos recoger los datos globalmente para que estos datos pertenezcan al planeta. ¿Cómo? Esa es la gran pregunta. Porque si los eventos cercanos van a afectar a la obtención de esos resultados, necesitamos que sea Gaia, nuestro planeta, el que nos esté dando los resultados. Y entonces empezamos a pensar cómo podíamos obtenerlo. Veréis, hay una frecuencia que tiene el planeta y que produce de manera, bueno, pues digamos continua. Antes se decía que era una constante, ahora ya dicen que no es una constante, cuyo nombre es la frecuencia Schumann. La frecuencia Schumann. Esta frecuencia es importantísima. De ella hablamos en otro vídeo e incluso es tan importante para la biología humana y de los seres vivos que en las primeras naves o misiones espaciales de larga duración que comenzaron los entonces soviéticos a hacer en el espacio, en la cual dentro de sus satélites, por ejemplo la Mir, entonces, cuando estaban semanas e incluso meses dentro de aquella estación, se dieron cuenta que los astronautas tenían grandes problemas o dificultades para adaptarse al entorno. Se les creaba una especie de enturbiamiento mental. Y dentro de aquellas naves tuvieron que incorporar un aparatito, una maquinita, que lo que hacía era emitía ondas Schumann, generaba ondas Schumann dentro de la nave para evitar que el astronauta, digamos que se desacoplase de su propia biología y su armonía mente-cuerpo. Tenía bastantes dificultades. Cuando les incorporaron un generador de ondas Schumann dentro de la Mir y dentro de sus sistemas, empezaron a recuperar, digamos que la cordura, sin utilizar este término en su más estricto sentido. Porque los seres humanos, las plantas y los animales, todo aquello que está vivo dentro de Gaia, necesita una especie de metrónomo, una especie de ritmo biológico generado por las ondas Schumann. Las ondas Schumann que produce el planeta de manera natural, estas ondas Schumann tienen una frecuencia y se emiten en una frecuencia muy concreta, muy concreta. Veréis. Estas ondas Schumann también se pueden reflejar sobre una gráfica en la que, digamos que aquí ponemos los hercios. ¿De acuerdo? Y digamos que las ondas Schumann se emitían en varias frecuencias. Vamos a dibujarlo así. Más o menos. Y lo que hacía era, generaba picos en distintos puntos donde se estaba emitiendo la frecuencia Schumann. Esos picos, yo os voy a poner unos cuantos, hay más. Por ejemplo, era a 7,8 hercios, a 14 hercios, a 20 hercios, a 26 hercios, a 33 hercios. También había más picos posteriores que aparecían a los 39 y a los 45. Eso es lo que aparecía. Se generaba una especie de resonancia de las ondas Schumann a distintas frecuencias. Porque las ondas Schumann eran ese metrónomo que nuestra Gaia generaba dentro de la biología. Y nosotros pensamos lo siguiente: si en vez de utilizar este aparatito para obtener los datos y generar las gráficas de posibles eventos, utilizásemos un receptor de ondas Schumann, posiblemente podríamos detectar esos eventos a nivel global
gracias a las modificaciones que dentro de estas frecuencias se produjesen debido a dichos eventos. Por supuesto, al recibir esto se generarían unos y ceros que serían plasmados en esa gráfica que nos mostraban los eventos. Pero vamos a continuar. Nos damos cuenta de que para producir una máquina capaz de recibir a 7,8 Hz era una máquina pues, que requiere una cierta complejidad técnica. Y lo que hicimos fue lo siguiente. Al darnos cuenta que esa frecuencia Schumann era cíclica, tenía unos ciclos, como habéis visto, un ciclo así, unos picos, más o menos. Como ya he dicho antes, unos estaban a 7,8, otros estaban a 14, etcétera, etcétera. Había una serie de picos, pensamos que esos picos se podrían reproducir hasta la frecuencia de la VHF. Pasaríamos de hercios a megahercios. Diseñamos una fórmula con la cual cogimos todas las resonancias existentes e hicimos una tabla de continuación hasta llegar a megahercios. Y en megahercios identificamos unas frecuencias que posiblemente fuesen ecos de las ondas Schumann. Esos megahercios dentro de esa frecuencia pueden ser recibidos a través de los ordenadores gracias a tarjetitas como por ejemplo esta que os voy a enseñar. Vamos a ponerla aquí cerca. Esta que podéis ver aquí. Esta tarjetita fue muy popular en su día. En esta parte de aquí tiene una conexión a la antena de televisión. Una antena de televisión convencional que podéis tener en vuestra vivienda. Esta es una de las tarjetitas. Concretamente, esta es una tarjetita del tipo Miró, bastante popular porque entonces llevaba el chip, concretamente el BT848, con el cual se decodificaban ciertas señales que iban codificadas a través de, digamos que la Tierra, de las señales de Tierra analógicas que hace allá por el año 2000 se utilizaban, o antes del año 2000, se utilizaban para la emisión de ciertos canales codificados y estas tarjetitas se podían programar para decodificar aquello. Pero estas tarjetitas evidentemente se volvieron obsoletas, en primer lugar, porque ya no se emite en analógico, por lo menos en el Estado español, ya no se emite en analógico sino en digital. Y estas tarjetitas que solo recibían en analógico ya no valen, ya no se utilizan. No obstante, existe un rico hardware y software que permite la utilización de estas tarjetas para recibir esas señales de las que estábamos hablando y que son unos ecos o unas resonancias de las ondas Schumann. Por supuesto, creando estos armónicos que aquí podéis ver. En ocasiones se ha dado la circunstancia de que algunos radioaficionados han emitido por una frecuencia y eran capaces de escucharse por otra frecuencia dentro de un vehículo en el cual nada tenía que ver con la que estaba emitiendo debido a esas resonancias o a esos, por supuesto, esos ecos que se producen en las emisiones y que se pudo ver claramente en las ondas Schumann. Os voy a mostrar otro modelo de otra tarjetita similar a la que habéis visto. Hay muchos. Esta no tiene el chip BT, pero en este caso nos vale exactamente igual porque es capaz de recibir señales en analógico. Esta tarjetita que estáis viendo aquí es otra parecida. Es una tarjeta capaz de recibir, por supuesto se conecta a la antena y es capaz de recibir tanto emisiones de televisión como emisiones de radio. Estos dos modelos. Y lo que hicimos fue, como ya he dicho antes, identificar una frecuencia. Pero nos dimos cuenta de que cuando identificábamos esa frecuencia y la incorporábamos, nos pareció que quizás la resonancia que se nos generaba y el dato que habíamos obtenido en megahercios no era lo suficientemente preciso. Y decidimos ir más lejos y emprendimos una interesante investigación de la que vamos a hablar aquí y ahora. Os voy a explicar. Veréis, llegamos hasta un informe que se